es una ecuación lineal, ¿no es cierto? Es una ecuación que puede tener una o n variables de grado 1 que no se están multiplicando entre sí, ni están como divisores, ¿no es cierto? Ahora, habitualmente una ecuación lineal se la ordena de la forma que vamos a llamar canónica. ¿Cuál es esa forma? Las variables que se están sumando en un miembro y en el otro miembro el término constante, el que no tiene variable. ¿Ya? A los números que multiplican las variables, a1, a2, a n, los vamos a denominar coeficientes. ¿Ya? Los vamos a llamar coeficientes. Ahora, aunque no está anotado aquí, pero está en las diapositivas, por favor, si uno de ustedes quiere estudiar este tema, quiere ver el resumen de todo lo que yo estoy hablando, eso está en las diapositivas de la clase. Puede ingresar y ver todo esto que está escrito aquí, está escrito en las diapositivas. Tal vez con otros ejemplos, ¿ya? Pero ahí está todo lo que voy a hablar, ¿ya? De todas maneras, estas pizarritas que yo voy haciendo, también se las voy a pasar junto con los videos. A veces paso cada 2 clases o cada semana las pizarras, ¿ya? Pero se las voy a pasar. Entonces, si no toman apuntes, no hay lío. Atiendan, pregunten lo que no comprenden. Entonces, les decía, esta es la forma canónica. Y si ustedes se fijan, las variables tienen que estar ordenadas. Tienes que saber quién es la primera, la segunda, la última variable. Cuando son pocas, puedes diferenciarlas con diferentes letras, habitualmente X, Y, Z, ¿no? Pero cuando son más de 3, habitualmente es mejor nombrarlas X1, X2, X3, X4, con índices, ¿ya? Ah, les decía, cuando este número constante es 0, la ecuación lineal se llama homogénea. Cuando es distinto de 0, la vamos a llamar no homogénea, ¿ya? Ahora, por cuestiones de orden en el método general para resolverlas, vamos a tipificar las variables. Vamos a ver que pueden haber hasta 2 tipos de variables en una ecuación lineal. Puede haber a lo más una variable delantera, ¿no? Y las otras variables las vamos a llamar libres, ¿ya? ¿A cuál vamos a llamar variable delantera? Es la primera variable con coeficiente distinto a 0 en la forma canónica. Por ejemplo, si el primer coeficiente A1 es distinto de 0, X1 es la variable delantera. Si A1 es 0 y A2 es distinto de 0, X2 es la variable delantera. Y así sucesivamente. Las otras variables son variables libres. ¿Ya? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué característica debe tener una ecuación lineal para no existir variable delantera? ¿Quién me dice? Todos los coeficientes tienen que ser igual a 0. Muy bien, Manuel, ¿no? Si todos los coeficientes son ceros, ninguna de las variables es delantera. Esa ecuación, la vamos a ver al final de la clase, es una ecuación especial, pero es lineal, ¿ya? No tiene ningún problema, ¿ya? También vamos a ver cuando una ecuación no tiene variables libres, solo tiene variable delantera. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una ecuación que solo tenga variable delantera y no tenga variables libres? A ver, piensen un ratito.
una ecuación con solo una variable. Correcto, pero cuidado. Si yo te digo 0x igual a 8, solo tiene variable libre. ¿No ve? ¿Qué más me tienes que aumentar? Tu respuesta le falta un detallito. Con el coeficiente distinto de 0. Correcto, Manuel. ¿No? Por ejemplo, 2x igual a 5. Una ecuación lineal con una variable de coeficiente distinto de 0 no tiene variable libre. ¿Ya? Entonces, ahí las vamos a categorizar de acuerdo a la cantidad de variables que tengan y cuáles son delanteras y libres. Ahora, lo que vamos a buscar siempre, la solución de una ecuación lineal. También lo vamos a llamar vector solución porque es una solución ordenada de números. ¿Ya? ¿Y qué es una solución? Es simplemente una sucesión ordenada de números reales, T1, T2, Tn, que si tú los reemplazas ordenadamente por la variable respectiva y se verifica la igualdad, significa que has encontrado la solución, ¿no? Entonces, T1, T2, Tn, que le asignas a X1, a X2, a Xn y verifican la igualdad, se denomina solución de la ecuación. ¿Por qué vector solución? Porque en el orden que están las variables de la forma canónica, tú ordenas esos números. Y eso significa que T1 es el valor de X1, T2 el valor de X2, Tn el valor de Xn, que al reemplazar verifican la igualdad. Por lo tanto, se forma, bueno, a esto se llama N-upla ordenada, ¿no es cierto? No sé si lo han visto alguna vez. Este objeto se llama N-upla ordenada. Una quíntupla, sextupla, heptupla ordenada. Una dupla, bueno, pero no le decimos dupla, ¿no? Le decimos par ordenado, ¿no? Y mire, siempre digo que voy a averiguar cómo se dice cuando es una terna, ¿no? Trupla, no sé si será correcto, trupla, ¿no? Siempre me he olvidado verificar ese nombrecito. Bueno, pero ahí está. Eso es una solución. Números que verifiquen la igualdad, solo que ordenados. ¿Ya? Ah, miren este ejemplo de aquí abajo. 2x1, x2 por x3, 1 sobre x4, 2x5 al cuadrado igual a 1. Esta es una ecuación de 5 variables, pero para nada lineal, ¿no es cierto? No puede tener coeficiente cuadrático. La variable no puede estar como denominador. No puede haber producto de variables, ¿no? Entonces, aquí hay un claro ejemplo de una ecuación no lineal. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ir observando estas características en varias ecuaciones lineales. ¿Ya? Miren, aquí tengo una ecuación lineal de dos variables en su forma canónica no homogénea. ¿Ya? Claramente, la variable delantera es la variable X. Y por lo tanto, la variable Y la vamos a llamar variable libre. Una denominación importante para ordenar el método general para resolverla, como vamos a ver. ¿Ya? Ahora, miren, yo quiero hallar o quiero resolver esta ecuación. Y les pregunto, porque a veces hay esa duda, ¿puedo resolver una ecuación lineal con dos variables? Se necesita de otra ecuación más. Ah,
Habitualmente eso nos dicen en colegio, ¿no es cierto? Que para resolver esta ecuación necesitas un sistema 2 por 2, ¿no? O si tiene 3 variables, un sistema 3 por 3. Pero no es correcto, ¿ya? Esa es una idea que la vamos a ir cambiando. Miren, esta ecuación lineal se puede resolver y es lo más fácil hacerlo. Miren, ¿qué es una solución? Es un par de números, uno para X y uno para Y, que verifiquen la igualdad. Por ejemplo, si Y vale 0, a X, ¿qué valor le tengo que dar? 5. 5. 5 más 0 es 5. ¿Qué acabo de encontrar? Una solución. Ah, pero miren, no es la única. Si Y vale 1, X, ahora, ¿qué valor tomaría? 4. 3. 3. 3, 3. 2, 5. Correcto. O por ejemplo, a Y le puedo dar el valor de menos 2. ¿Qué valor tomaría X? 9. 9, ¿no es cierto? 9 menos 4, 5. O Y podría tomar el valor de 3. X, ¿qué valor tendría que tomar? Menos 1. Menos 1. 1, ¿no? O no siempre un valor entero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si Y vale 0.5? ¿Qué valor tomaría X? 4. 4. Y etcétera, 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 ¿no? ¿Qué significa? Que esta ecuación lineal con dos variables tiene infinitos pares ordenados solución. ¿Ya? Tiene infinitas soluciones, ¿no? Ah, estas soluciones se llaman particulares. ¿Ya? Se llaman soluciones particulares. ¿No? Pero aquí hay un pequeño problema. Son infinitas. ¿Y qué pasa si yo quiero de alguna manera representarlas a todas? Quiero verlas a todas. Ah, eso es lo que vamos a aprender hoy día por un método muy fácil. ¿Ya? Vamos a llamar a ese método, o la finalidad de ese método, la solución general parametrizada. ¿Ya? Y enseguida les voy a explicar lo que es un parámetro. ¿Ya? A ver. ¿Quién de ustedes me puede decir si se ha dado cuenta la manera ordenada en que he encontrado las soluciones particulares? ¿Me podría decir qué proceso he seguido? Una razón, hay de 0, 1, menos 2, 3, hay una decadencia, se podría decir. No necesariamente. Mira, he empezado con 0, luego le he dado 1, luego menos 2, luego he subido a 3. ¿No? Dice, ha sustituido por números reales. Ya, pero ¿en qué orden? ¿A qué variable primero? ¿Cuál es resuelto después? A La la variable libre. libre primero. Ah, muy bien. He seguido un orden. Ojo, atiéndame bien. Este orden es muy específico y no es el único. Ustedes pueden resolver en otro orden, ¿ya? Sin embargo, cuando estas ecuaciones forman parte de un sistema, se sigue el orden que les voy a enseñar. Entonces, es mejor ya acostumbrarse a este ordenamiento para hallar la solución. Y de ahí la importancia de la variable libre y la variable delantera. Miren lo que he hecho. A la variable y le hemos
asignado un valor. Por ejemplo, le he dado 0, le he dado 1, le he dado -2. Y a partir del valor de la variable libre, inmediatamente la variable delantera ha quedado condicionada. Si y es 0, x no tiene otra opción que ser 5. Entonces, calculas x a partir de y. Entonces, en este caso, simulando eso, a la variable y le voy a asignar un valor t, ¿ya? Donde este valor t pertenece a los reales. Es un valor libre. De ahí el nombre de variable libre. ¿Ya? A este valor constante que le asignas a una variable, porque la t lo tenemos que ver como un número, como si fuera el 0, el 1, el -2, que le estoy asignando a la y, se llama parámetro. Estoy parametrizando la variable, le estoy dando un valor constante, representado por otra letra, pero esa letra es un valor constante. ¿Ya? Eso es un parámetro. Entonces, si la y es igual a t en la ecuación, inmediatamente la reemplazo. Miren, reemplazo aquí. Y ahora despejamos para saber el valor de x, ¿no? Mentalmente eso han hecho aquí, ¿no? Si y vale 0, despejas x. Si y vale 1, x es 5 menos 2, etc. Entonces, ahora, si y vale t, x es 5 menos 2t. ¿Ya? Eso implica que la solución ordenada para la variable x y para la variable y tiene esta fórmula. La x es 5 menos 2t cada vez que la y valga t. Y se conoce como la solución general parametrizada. ¿Ya? A esta la vamos a llamar la solución general parametrizada. En este caso, depende de un parámetro t. ¿Ya? Obviamente, si a t le das valores reales, vas a obtener los pares ordenados particulares de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, si t vale 3, 5 menos 6, x vale -1. Miren, este par. Si t vale 0.5, 2 por 0.5 es 1. 5 menos 1 es 4. ¿No? Entonces, de alguna manera, en esta fórmula están representadas todas las soluciones particulares. ¿Ya? Resumiendo, para encontrar la fórmula general parametrizada de la solución de una ecuación lineal, primero que nada, debe estar en su forma canónica. Debes detectar la variable delantera y las variables libres. A las variables libres le asignas cualquier parámetro libre, cualquier valor real a esa variable. Despejas la delantera y las escribes ordenadas según el orden que aparecen en la ecuación las variables, en un vector. Y de ahí sacas todas las soluciones de la ecuación. ¿Ya? Este caso especial tiene una interesante representación geométrica. ¿No es verdad?
yo les pregunto que, bueno, una pregunta muy simple. Si estos pares que son solución de la ecuación los represento en un sistema de coordenadas, por ejemplo, al 5,0, 1, 2, 3, 4, el 5,0, o al 3,1, o al menos 1,3, etcétera. Si yo voy marcando los puntos que representan esos pares, ¿qué gráfico se forma? Una recta. Una dice. recta. Una recta, ¿no? Eso significa que todo punto de esta recta, todo par X, Y de esta recta es solución de la ecuación. Y obviamente al revés, todo par solución de la ecuación es un punto de esa recta, ¿no? Esa es una característica del gráfico. Obviamente, un punto como el 0, 0, que no está en la recta, obviamente no es solución. 0 más 0 no es 5, ¿no? La representación gráfica de una recta incluye todas las soluciones de la ecuación de la recta. Ya, esa es una cualidad. Muy bien. A ver, ahora haremos lo mismo en una ecuación con 3 variables y veremos qué parte del proceso se mantiene, qué interpretación es diferente. ¿Qué tengo aquí? Una ecuación lineal no homogénea de 3 variables en su forma canónica. Ya está perfectamente ordenado. Por lo tanto, yo ya sé, en este caso no hay duda, que X es la variable delantera. Y y Z, por lo tanto, son variables libres, ¿no es verdad? Entonces, si yo quiero hallar la solución general parametrizada, ¿me pueden decir por dónde voy a empezar? Dando valores a las variables libres. Correcto, Cristian. Es decir, la Y y la Z les voy a dar cualquier valor. A ver, miren, me refiero a esto. ¿Qué pasa si la Z vale 0 y la Y vale 1? ¿Qué valor tiene que tener la X para verificar la igualdad? Z0, Y1. 3. 3, ¿no ve? 3 menos 2, 1, más 0, 1. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Una terna solución. 3, 1, 0. ¿O qué pasa si Z vale 0, Y vale 0, X vale 1? 1. Correcto. 1, 0, 0 es otra terna solución. Entonces, una manera ordenada de encontrar las ternas es dar valores a las variables libres y condicionar la delantera. Solamente que lo voy a hacer de manera general. Si Y toma un valor S y Z toma un valor T, donde la S y la T son parámetros libres reales. Estos son parámetros, es decir, son números constantes. Así los tienen que ver. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar la X
no de esa ecuación. ¿No? Estoy reemplazando los parámetros en la ecuación. Si y vale s y z vale t, inmediatamente el valor de x es 1 más 2s menos t. Eso significa que cualquier terna solución de esa ecuación ordenada tiene que tomar los siguientes valores. X es 1 más 2s menos t, y vale s y z vale t. Y esta se conoce como la solución general parametrizada. Que es una fórmula que resume todas las soluciones. ¿Ya? Inge, Dime. ¿podría explicar a qué se refiere con no homogénea, por favor? Claro, es bien facilito. A una ecuación lineal se la llama homogénea cuando este número es 0. En cualquier otro caso se la llama no homogénea. ¿Ya? Eso simplemente. Gracias. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer soluciones particulares de esta ecuación? Pues simplemente ya en mi fórmula le doy valores a S y a T. Por ejemplo, si S vale 0 y T también vale 0, obtendría esta solución, 1, 0, 0. ¿Qué pasa si S vale 3 y T vale menos 1? ¿No? S vale 3 y T vale menos 1. 6 más 1, 7, más 1, 8. S vale 3 y T vale menos 1. Dice que esta terna es solución. Miren, 8 menos 6 es 2. Menos 1 es 1. Correcto. Esta fórmula te tiene que dar todas las infinitas soluciones particulares. Y en este caso son ternas. Solución, ¿no? Son ternas solución. Bien. ¿Y qué pasa si las quiero representar geométricamente? Ustedes saben que una terna ya se representa en un sistema tridimensional, ¿no es cierto? De 3 ejes. ¿Ya? Vamos a estudiar en detalle nosotros también la geometría del espacio tridimensional que se llama el espacio R3. ¿Ya? Y si estas ternas, por ejemplo, si yo represento el punto 1, 0, 0, va a estar por aquí. Si yo represento el punto 8, 3 menos 1, va a estar por aquí abajo, ¿no? Y así puedo ir marcando todos los puntos que van a ser solución, ¿no es cierto? Ya no forman una recta esos puntos. ¿Qué forman? Forman un plano.
¿Ya? Las soluciones, cualquier terna solución X, Y, Z que pertenece al plano es una solución de la ecuación. Y al revés, toda terna solución tiene que ser un puntito de este plano. ¿Ya? Evidentemente la geometría es un poquito más complicada aquí. No se preocupen, no vamos a trabajar con mucha precisión, no les voy a exigir que grafiquen con precisión, no es el motivo. De hecho, como vamos a ver ahorita, ni siquiera vamos a poder dibujar las soluciones de la próxima ecuación. Pero sí me interesa que entiendan su geometría, ¿no? Las ternas, solución de una ecuación lineal, son puntos de un plano. Y obviamente, una terna que no esté en el plano, sus coordenadas no son solución de esta ecuación. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta aquí? ¿Quieren que repita algo? Perdón, ¿qué es una forma canónica? ¿Ya? Es simplemente el nombre que se le da al orden de la ecuación. ¿A qué me refiero? Que las variables estén sumándose en un miembro, en un orden determinado, y en el otro esté el término constante. A eso se llama la forma canónica. Mira este ejemplo. Yo te pregunto, ¿esta ecuación está en su forma canónica? Voy a completar mi pregunta. Quiero que me digan, esta ecuación lineal, si es homogénea o no homogénea, cuántas variables tiene y quién es su variable delantera. A ver, ¿quién se anima? Si es homogénea y la variable delantera es x2. Correcto. ¿Y cuántas variables tiene esta ecuación? 4. 3. Ahí hay la duda, ¿no ve? Porque habitualmente en colegio hacemos esto. Y luego sumamos términos semejantes, ¿no? 3x2 menos x2 es x2, ¿ya? Más x3 menos x4 igual a 0. ¿Pero qué pasó con x1? Miren, les muestro. En álgebra, ustedes aprenden a sumar esto de la siguiente manera, ¿no? Con factor común, la propiedad distributiva, ¿no? Factorizas la A, 3 más 7, y te queda 10A, ¿no es cierto? Ah, miren, aquí tenemos un x1 menos un x1. Según la regla, queda 1 menos 1 por x1. Eso significa que la variable x1 no toma el valor de 0. Lo que es 0 es su coeficiente. Eso significa que la ecuación original de 4 variables, cuando la ordenas, tiene que seguir con sus 4 variables. ¿Ya? No tiene menos variables. Lo que pasa es que x1 tiene coeficiente 0. Ah, y aquí claramente la variable delantera es x2, porque es la primera que aparece con coeficiente distinto de 0. Esta es la variable delantera. Todas las otras, incluyendo x1, son variables libres. Ah, y como es igual a 0, esta ecuación lineal es una ecuación homogénea. ¿Ya? Que luego vamos a ver que son ecuaciones bien importantes. Aparecen mucho en los procesos del álgebra lineal.
las homogéneas. Bueno, pero ahora quiero resolverla. Fácil, ¿no? Tomo las variables libres, x1, x3 y x4, y les voy a asignar un valor, un parámetro libre, o sea, un valor constante cualquiera. ¿Ya? Y las reemplazo en la ecuación. 0 por R más x2, que es la delantera, más S menos T igual a 0. Y de aquí despejo x2. Noten ustedes que el valor de x1, que es el valor de x1, un valor importante, no influye en x2 porque está multiplicado por 0. Pero eso no significa que lo voy a desechar. X1 puede tomar cualquier valor R. El valor de x2 es solo T menos S. Entonces, ¿cuál es la solución general parametrizada para las variables ordenadas x1, x2, x3 y x4? X1 toma cualquier valor R. X2 es T menos S. X3 es S y X4 es T. Donde S y T, no, ya he puesto ahí arriba, perdón. RST son números reales arbitrarios. ¿No? Entonces, miren, si yo quiero sacar una solución particular, simplemente le tengo que asignar a R, por ejemplo, el valor de 8, a T el valor de 1 y digamos S el valor 0, y podría obtener la solución 8, T menos 0 es 1, S es 0 y T es 1. Noten que si yo reemplazo aquí arriba, verifica, si x1 vale 8, menos x2 vale 1, 8 menos 2 es 6, más 0 es 6, menos 1, 5. X1 vale 8, menos 3 por 1, 5. Se verifica la igualdad. Esta es una solución particular. Y de hecho, hay infinitas como estas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama este objeto? Cuadrupla, ¿no? O cuatrupla también le dicen. Ordenada. Aquí hay un problemita. Para representar a una cuatrupla ordenada, necesitaríamos un sistema de 4 dimensiones. Lamentablemente, la geometría de un sistema de 4, de 5, de 10 dimensiones no se visualiza. Pero eso no indica que no existe geometría, solo que no se visualiza. ¿Ya? Vamos a aprender luego a describir esta geometría algebraicamente, a ver paralelismo, ortogonalidad, proyecciones, todo lo que hacemos, vamos a aprender también en R4, aunque no podamos verla, ¿no? Por el momento, tenemos que tener una idea intuitiva. R4 es un conjunto en el que las soluciones son cuatruplas que son coordenadas de puntos. Y al conjunto de todos esos puntos, ¿ya?
que son las soluciones de la ecuación, por el momento le vamos a denominar hiperplano. ¿Ya? Cualquier puntito de aquí, de 4 coordenadas, x1, x2, x3, x4, es una solución de la ecuación. O cualquier solución, vamos a pensarlo intuitivamente como un punto de ese hiperplano. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quieren que aclare algo? Uno más podría volver a explicar, por favor, ¿En qué parte? ¿Todo? la parte del hiperplano. Ya. Correcto, esto es algo intuitivo. Ya no te preocupes mucho. Lo que pasa es que si tú encuentras la fórmula de la solución de esta ecuación, esa fórmula tiene 4 coordenadas. Es decir, está formada con 4 números, uno para cada variable. ¿Ya? Y las soluciones particulares, que son infinitas, son cuádruplas. Por ejemplo, el 8, 1, 0, 0, 1. Ahora, al igual que en los otros casos, ¿no? Como las ternas en un plano o como los pares en una recta, nosotros queremos representar estas cuádruplas en un objeto geométrico. Lamentablemente, en 4 dimensiones no podemos visualizar la geometría. Entonces, hay una geometría, la vamos a conocer luego, la vamos a describir. Desde el álgebra vamos a describir la geometría. Por el momento, les decía, estas cuádruplas las pueden pensar como puntos en un espacio que están en un objeto que se llama hiperplano. ¿Ya? A ver, más o menos les comento. ¿Qué sería un hiperplano en R4? Sería un espacio tridimensional, ¿no? Más o menos. Esa sería la idea de este cuerpo, de este conjunto, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver después cuando estudiemos vectores con detalle. ¿Ya? Por el momento es una idea. Bien. ¿Qué me interesa? Que ustedes reconozcan cuando una ecuación lineal está en su forma canónica. Me interesa que identifiquen cada variable de la ecuación, siendo una delantera las otras libres, y que puedan resolver la ecuación usando esas variables de manera ordenada, hasta la forma parametrizada. Y de la forma parametrizada puedan escribir las soluciones particulares que requieran. ¿Ya? Ese es el objetivo de este tema. Muy bien. A ver, vamos a ver que hay 3 ecuaciones especiales. A ver, ¿quién de ustedes me dice esta ecuación? ¿Qué característica tiene? ¿De qué carece? A ver, solo vean la ecuación, no lean nada más, solo vean la ecuación. ¿De qué carece? ¿De variable delantera? Correcto. Ninguna variable es delantera. Eso significa que yo le puedo asignar a estas variables cualquier valor. Pero aunque lo haga, no importa qué valor le des a las variables, como están multiplicadas por 0, esta sumatoria siempre sale 0. Y el número constante, como ven aquí, es distinto de 0. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué valor de las variables verifica la igualdad?
ningún valor. Es decir, por más que ustedes intenten reemplazar sucesiones de números por las n variables, siempre la sumatoria sale 0, nunca sale b. Por lo tanto, ningún vector T1, T2, Tn para las variables es solución. Esta ecuación la vamos a llamar inconsistente. ¿Ya? Es una ecuación inconsistente. ¿Ya? 0 nunca va a ser igual a un número distinto de 0. Entonces, este es un caso especial. El segundo es el caso en que tampoco hay variable delantera, todos los coeficientes son ceros, por lo tanto, al igual que en el anterior caso, no importa qué valor le den a la variable, siempre la sumatoria va a salir 0, pero ahora el término constante también es 0. ¿Qué significa? Que cualquier vector que tú reemplaces aquí por las variables, cualquier vector de números reales ordenados que reemplaces por las variables, verifica la igualdad. Por lo tanto, significa que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Pero miren este apellido que le he puesto. Infinitas soluciones no condicionadas. Y les voy a explicar a qué me refiero. Miren este ejemplo. Veremos un caso con dos variables para que la geometría nos ayude a entender lo que estamos hablando. Acabo de decir que cualquier par X y Y funciona. X puede ser 8, Y puede ser 7, por 0 es igual a 0. Cualquier par funciona. Por lo tanto, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Hace un ratito, ¿se acuerdan? La primera que hemos resuelto ha sido esta. Y si ustedes se acuerdan, también esta tiene infinitas soluciones. También son pares ordenados. ¿Ya? Eso significa que ambas puedo graficarlas en un sistema de coordenadas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Las soluciones de x más 2y igual a 5 estaban en esta recta. ¿Ya? Ahí están las soluciones. Todos los puntos de esta recta son pares solución x y de esta ecuación. Son infinitas. Ahora, yo voy a calcular o voy a dibujar las soluciones de esta otra ecuación. ¿Alguien me podría decir cuál es el gráfico de esta otra ecuación? ¿Qué pares tendría que dibujar? ¿Todo el plano? Correcto. Cualquier par ordenado, no solo los de la recta. Cualquier par ordenado funciona. ¿Se dan cuenta que son diferentes soluciones? Ambas son infinitas en cantidad, pero son diferentes, ¿no? Esta de aquí tiene más pares solución. ¿No es cierto? Que la otra. Entonces, hay una diferencia entre estas ecuaciones. En esta de puros ceros, por eso se dice infinitas soluciones no condicionadas. No tienen condición. En cambio, estas otras dependen de un parámetro, dependen de una solución parametrizada. Solo las que satisfagan la fórmula, las que están en la recta, son solución. Entonces, es diferente, ¿no? Por este caso es un caso especial. ¿Me entendieron esa parte?
¿Quieren alguna aclaración? Muy bien. ¿Cuál es el último casito que podemos encontrarnos? Es este. Miren, ax1 igual a b con a distinto de 0. Obviamente, ecuación lineal con una variable de coeficiente distinto de 0. Miren, no hay variable libre, solo hay variable delantera. Por lo tanto, no hay parámetros, no hay nada que varíe. El valor de x1 es b sobre a, es única solución. Una ecuación lineal de una variable de coeficiente distinto de 0 tiene solución única. ¿Ya? Tiene única solución. ¿Está bien? Pregunto, ¿en cuántos tipos de ecuaciones lineales podemos clasificarlas? Les he mostrado todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántos tipos? A ver. Cinco, Lice. ¿Cuáles serían? A ver. ¿Estas tres? Esas tres, la homogénea y la no homogénea. No, mira, esa es otra clasificación. Por ejemplo, esta de aquí es homogénea y es de este tipo 2. Esta de aquí es no homogénea y es de este tipo 1. Esta de aquí puede ser homogénea o no homogénea y es de este tipo. Entonces, esa es otra clasificación. Si quitamos eso, ¿cuántos tipos hay? 4. Tres. 4. Estos 3. ¿Y cuál es el otro caso? La canónica, Inge. No, cuidado. La canónica, miren, estas 3 están en su forma canónica. Variables a un lado, número al otro. Eso es una forma de la ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es otro tipo de ecuación? Las condicionales. Aquella que tiene variable delantera y libres a la vez. Si tiene variable delantera y tiene variable libres, las libres se parametrizan, la delantera se condiciona. Son infinitas soluciones parametrizadas, ¿no? Este es el caso típico. Este es el caso que más vamos a resolver. Sin embargo, también va a ser frecuente encontrarnos con estos 3 casos en los procesos que hagamos, en sistemas y en otras aplicaciones. ¿Ya? Muy bien. A ver, para terminar, voy a hablar de 2 propiedades que tienen las ecuaciones lineales. ¿Ya? A ver. ¿Qué dice la primera propiedad? Sea A1x1, A2x2, ANXN igual a B, una ecuación lineal dada. Y X, T1, T2, Tn, una solución. O sea, yo sé que estos números son solución de esta ecuación. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad? Que este mismo vector X, ya no lo he escrito completo, no solo su nombre, este T1, T2, Tn, también es solución de esta otra ecuación. ¿Quién es esta otra ecuación? Es la misma que estaba ahí arriba, multiplicada en cada miembro por un número K. ¿Ya? Repito. Si T1, T2, Tn es solución de esta ecuación de arriba, y a esta ecuación de arriba la multiplico por un número K,
T1, T2, Tn sigue siendo solución de esa nueva ecuación. ¿Ya? Eso voy a demostrar primero. ¿Ya? En toda demostración, tú siempre debes partir de tu hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Lo que es dado en el enunciado. ¿Y qué es dado en este enunciado? Que tienes una ecuación inicial de la cual conoces una solución, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué voy a escribir? Sabemos, porque eso nos dice la hipótesis. Por hipótesis, o sea, por lo que es dado en el problema, en la propiedad, que en nuestra primera ecuación, que es A1x1 más A2x2 más ANxn igual a B, si tú reemplazas T1, T2, Tn, eso sale B, ¿no es cierto? Porque T1, T2, Tn es solución. Entonces aquí voy a escribir ya que X es solución. Por favor, X no es otra cosa que el nombre del vector T1, T2, Tn. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que sabemos. Bien. Ahora, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que este mismo vector X es solución de esta otra ecuación. Perdón. ¿Quién es esta otra ecuación? Es la anterior, miren, multiplicada por un número K. Entonces, a esta igualdad que yo tengo, por un axioma de las matemáticas, que dice si a una igualdad multiplicas a cada lado por un número, la igualdad se mantiene. Entonces, a esta igualdad la voy a llamar 1. Si a 1 multiplicamos por K, ¿ya? Entonces tendríamos que K a 1 T1 distribuimos, ¿no es cierto? K a 2 T2, el primer miembro es una suma, entonces el número K se distribuye en cada término. ANTN es igual a K por D, ¿no? Esto es el axioma de multiplicación. ¿Qué dice el axioma de multiplicación? Si a cantidades iguales multiplicas por cantidades iguales, los productos son iguales, ¿no? Entonces, si yo sabía que estas cantidades eran iguales y multiplico a cada lado por K, los productos son iguales. Pero ¿qué estoy viendo aquí? Que en la segunda ecuación, si en vez de X1, X2, Xn, está T1, T2, Tn, la igualdad se verifica. Entonces puedo decir en 3, por definición de solución de ecuación lineal, X, que es T1, T2, Tn, es solución de la segunda ecuación. Para no escribirla de nuevo, le voy a poner un asterisco, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahí estoy demostrando que si a una ecuación lineal que tiene una solución la multiplicas por un número K, la nueva ecuación sigue teniendo esa solución. Pero miren, si K es distinto de 0, ambas ecuaciones son equivalentes. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entienden por ecuaciones equivalentes?
¿Cuándo dos ecuaciones son equivalentes? Cuando tienen el mismo valor en ambos lados. No es ¿Tiene clara. la misma solución? Tienen la misma o las mismas soluciones. Si tienen única, tiene que ser la misma, la única para ambas. Pero si la primera tiene infinitas, la segunda tiene que tener las mismas infinitas. ¿Ya? Equivalente quiere decir exactamente la misma, el mismo conjunto solución. Mismas soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo que demuestre después? Que si K es distinto de 0, las ecuaciones son equivalentes. ¿Qué ecuaciones? La primera y la que está multiplicada por K. ¿Ya? Ah, miren. Luego, si K es distinta de 0, ¿no? A esta ecuación K a 1, donde T1 ya sabemos que verifica, más K a 2 por T2 más K a N por Tn igual a KB, si K es distinto de 0, a cada lado de esta ecuación puedo multiplicar por 1 sobre K. ¿No? Obviamente, por la propiedad distributiva, se cancela. Entonces, me quedaría que A1T1 más A2T2 más ANTN es igual a B. Significa que si T1, T2, Tn satisface la segunda ecuación, también satisface la primera. Pero eso solo es verdad cuando K es distinto de 0. ¿Ya? Miren, para que me entiendan mejor. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no es cierto? Le voy a poner una solución. Por ejemplo, si Y vale 1, X vale 3. Yo sé que tiene otras más, ¿no es cierto? Pero estoy viendo con una solución. A esta ecuación la voy a multiplicar por menos 7. ¿Ya? Entonces quedaría menos 7X menos 14Y igual a menos 35. Si ustedes comprueban, el mismo X, solución de la primera, sigue siendo de esta. Menos 21, menos 14, menos 35. Solución, solución. Ah, si la multiplico por 0, quedaría 0x más 0y igual a 0. Miren, 3,1 sigue siendo solución. 3 por 0 más 1 por 0 es 0. ¿No es cierto? Entonces, si tienes una ecuación y la multiplicas por cualquier número, la nueva sigue teniendo las mismas soluciones que la anterior. Ah, pero esta nueva ya no es equivalente a la primera. En cambio, esta segunda, porque ha sido multiplicada por un número K distinto de 0, sí es equivalente a la primera. ¿Por qué? Porque basta multiplicar por menos 1/7 y obtengo la primera, ¿no es cierto? La igualdad se mantiene en ambas. A ver, ¿quién me dice por qué si todas las soluciones de la primera son soluciones de la tercera, por qué no son equivalentes? Porque todas Porque las la soluciones de la tercera no son iguales a las de la primera. Nada. A ver, perdón,
yo les pediría, para que nos organicemos mejor, me parece excelente que quieran participar, pero se está entrelazando los audios. Pongan la manito para responder, por favor. Hay la manito y ahí yo doy la palabra. Por ejemplo, José Manuel. Correcto. Si alguien más quiere, pone la manito y después le doy la palabra a él si falta responder algo. A ver, José Manuel. Porque la tercera es ecuación lineal infinita no condicionada y la solución sería todo el plano, mientras que la primera ecuación no. Correcto. Esta ecuación obviamente tiene las soluciones de la primera, pero además tiene otras que no tiene la primera. Por ejemplo, esta ecuación tiene como solución al par 0, 0. Esta primera, el par 0, 0, no es solución, ¿no? Entonces, si multiplicas por 0, se verifica que las soluciones de la primera son de la última, pero no al revés. No toda de la última son soluciones de la primera. Por eso, si tú quieres mantener una ecuación equivalente, tienes que multiplicarla por un número k distinto de 0. Una ecuación lineal dada es equivalente a la ecuación lineal que se obtiene de multiplicar la primera por un número k distinto de 0. Si es 0, no se mantiene equivalente. Ya, ese es un resultado importante. Y ojo, esta propiedad la vamos a usar muchísimo en sistemas. ¿Ya? Todo el tiempo en un sistema queremos convertir una ecuación en un equivalente. ¿Cómo se hace? Multiplicándola por un número distinto de 0. No cambia el conjunto solución. ¿Ya? Eso es bien importante. No cambia el conjunto solución. ¿Ya? No cambia el conjunto solución. Muy bien. Finalmente, esta es la propiedad 2. ¿Ya? Nuevamente empezamos con la misma hipótesis. Tengo una ecuación lineal dada y conozco una solución de esa ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice? Que X es también solución, miren, de una nueva ecuación con otros coeficientes, pero X es también solución de esa otra ecuación. ¿Qué hay que demostrar? Que entonces X es solución para esta tercera. Entonces, a ver, las voy a enumerar. Tienes una primera ecuación, tienes una segunda ecuación, ¿y qué sabes? Que X es solución de ambas. Eso es tu hipótesis, ¿ya? Por si acaso, esta es la hipótesis. Lo que sabes, lo que te dice el teorema. ¿Qué quieres demostrar? Que X es solución de la tercera ecuación. En matemáticas, esto se llama tesis, ¿no? Lo que quieres demostrar. ¿Y qué es demostrar? Tienes que encontrar un razonamiento lógico que a partir de la hipótesis y de las definiciones que hemos estudiado, logres deducir la tesis. ¿Ya? Esto queda como ejercicio. Es decir, es tarea.
Si ustedes van a ver la práctica, este es el ejercicio número 13. ¿Ya? Es el ejercicio 13 de la práctica. No me falla la memoria. ¿Ya? Pero a ver, para que vean ustedes que esto ya lo han visto antes. Miren, x más 2y igual a 5. ¿Ya? Y x más y igual a 4. Miren, aquí tengo dos ecuaciones lineales. Miren, una solución de la primera es el par, 3,1. ¿No? 3 más 2, 5. Una solución de la segunda, 3 más 1, 4, es el par 3,1. Esta es una solución común de ambas. Ah, ¿quién es la tercera? ¿Se han dado cuenta? Es Ka1 más C1, Ka2 más C2. ¿Quién es la tercera ecuación? La tercera ecuación se obtiene de multiplicar por K la primera y sumarle a la segunda. ¿Ya? A ver, aquí yo me voy a... Y no me dice qué valor... K puede ser 0 también aquí, no hay problema. Pero ahí no se obtiene nada interesante. A ver, voy a multiplicar K por 3. Perdón, que la primera ecuación por K igual a 3. Entonces, mentalmente, ¿no ve? Esta ecuación por 3 y se la sumo a esta. Entonces, quedaría 3x más x, 4x. 6 más 1, 7y. Y aquí quedaría 15 más 4, 19. Obtengo una tercera ecuación. ¿Qué es lo interesante? Que esta nueva ecuación sigue teniendo como solución al par 3,1. Veremos 12 más 7, 19. Correcto, ¿no? Si dos ecuaciones tienen una solución común y a una de ellas la multiplicas por un número K y se la sumas a la otra, la ecuación que obtienes sigue teniendo la solución común de las dos anteriores. ¿Ya? Eso es lo que hay que demostrar aquí. Como tarea. Y es otra operación con ecuaciones que vamos a utilizar bastante. De hecho, la anterior propiedad y esta se llaman operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema. ¿Ya?